Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Un tema interesante veremos hoy es las señales. No sé cuántas veces hemos limitado nuestra fe justamente a las señales. Cuántas veces hemos buscado una señal, hemos condicionado nuestras creencias a una señal. Es algo muy lógico, ¿no? Tiene mucho sentido. Pero a falta de señales, quizás la fe de muchos pues se debilita y termina quizás perdiéndose del todo. Señales, es lo que veremos hoy, es lo que entenderemos y veremos mucha Biblia para ver cómo hay una transversal en toda la Biblia que se puede leer a punta de señales, literalmente, y tienen un propósito. ¿Qué propósito tendría que el Señor ponga tantas señales en la Biblia y que luego nos hagamos, digamos, en este presente la pregunta de ¿y qué ha pasado con las señales? ¿Cómo las evaluamos en este presente? ¿Qué de lo por venir? Y validar también acerca de la veracidad de estas señales que aparecen en la Escritura. Todo eso, mejor dicho, ver el tema de las señales en la Escritura. Así que si deseas entender qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que conocemos acerca del Dios vivo, aquel que se llama a sí mismo, aquel cuyas señales indiquen que es un Dios vivo, de aquel que nosotros anunciamos que es el Dios nuestro, el Dios verdadero, quiero invitarles a que aprendamos acerca de este tema. Así que sin más, vamos a orar y a rogarle al Señor que nos dé sabiduría y comprensión. Padre Celestial, yo te agradezco en este día por la oportunidad que nos das de conocerte un poco más, Señor, de profundizar en la sabiduría que tú has dispuesto para todos tus hijos. Háblanos, Señor, y enséñanos tus caminos, te lo ruego. Instrúyenos en tu verdad, Padre, y no nos dejes desviar. Por favor, Señor, haznos hombres y mujeres valientes, luz en este mundo para anunciar, Padre, tus obras. Bendito eres, te doy gracias porque eres bueno con tu pueblo. Amén. Bueno, los temas que veremos hoy serán los siguientes. Primero, propósito de las señales, ¿no? ¿Qué es una señal y qué propósito hay detrás de esto? Segundo, veremos ya puntualmente que entre sus propósitos, pues, son señales de pacto, o más bien, que están adjuntas a los pactos, ¿no? Y se utilizan señales para enfatizar un pacto de Dios. Tercera, la señal del Shabbat. Cuarto, un rescate lleno de señales. Hablaremos sobre la salida de Egipto, justamente el tema que tiene que ver con la parasha de hoy. Quinto, nuestra parte, o sea, nosotros qué con las señales, qué debemos pensar acerca de esto y cuál es nuestra responsabilidad en este sentido. Sexto, señales de ira y castigo. Veremos que anunciaron los profetas. 7. Los profetas fueron usados como señal. Octavo, Yeshua, la señal divina. 8.1 señales del Mesías, o sea, señales de que él es el Mesías prometido. 8.2 las señales que Yeshua hizo. 8.3 señales anunciadas, señales que él anunció que vendrían. 8.4 señales en ejecución, las señales que están pasando en este momento. Es un tema que parece largo, pero de pronto va a estar con muchas citas, porque es lo importante, más que dar una cátedra de lo que pueda yo o no creer acerca de las señales, es que la misma Escritura nos muestre, ¿no? Y finalmente se convierta en una señal también esto para afincar nuestra fe, nuestra esperanza, en lo que este mismo texto que leeremos hoy, estos textos, nos instruyen, nos enseñan. Así que gracias a todos por acompañarnos. No olviden compartir este video, darle un like, suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y dejarnos sus preguntas y comentarios. Con todo gusto estaremos dispuestos a contestar. Bien, vamos al punto 1. Propósito de las señales. La primera mención que se da de una señal aparece en Génesis.
Si vamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 14, dice allí: dijo luego Elohim, Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. La primera mención del término señales, que es la palabra hebrea ot, que es algo que se manifiesta, no algo que aparece, una bandera, un monumento, un augurio, un prodigio, una evidencia, una señal, una maravilla. A eso se refiere el término ot, que aparece muchísimas veces en la escritura. Aparece por primera vez en relación a los astros, cuando dice que hayan lumbreras, que hayan astros en el cielo que sirvan de señal para estaciones, días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. El punto aquí a entender es que el propósito básico de las lumbreras en torno al hombre, en torno a nuestra existencia, es que nos sirven como un reloj. Literalmente nos ayudan a identificar días, noches, meses, años. Por lo tanto, diríamos una palabra más sencilla: tiempos, ¿no? Aquí se sirven de señal para estaciones, días y años. El término estaciones que se menciona acá es la palabra moadim, que significa, o que se traduce también como solemnidades. Una solemnidad es el término que también se le da a las fiestas solemnes, es decir, a las fiestas anuales, que están ligadas a las estaciones. Son palabras que están muy, digamos que correlacionadas. Las estaciones naturales, ¿no? Me refiero: primavera, verano, otoño, invierno. Estas estaciones, estas señales, estos astros, sirven como señal para que nosotros sepamos algo. Por lo tanto, entendemos que una señal, como propósito básico que tiene, comunicar. Comunica algo que es importante y que de lo cual se ha dejado un registro de tal manera que nadie pueda decir que no lo sabe, o más bien, que no lo ha visto. ¿Me hago entender? Las señales están puestas para ser vistas, ¿no? Vas en la carretera, en tu automóvil, y si hay una señal, ¿por qué está esa señal ahí? Pues es una advertencia, ¿cierto? Que tiene un propósito, y es preservar tu vida, es preservar la vida de otros. Si no, ¿para qué estar la señal? ¿Qué propósito tendría colocar una señal que es innecesaria, ¿no? ¿Qué propósito tendría? A menos que sí se requiera. Entonces, lo primero que quiero decir con base en este texto, que es el primero que aparece en la Biblia acerca de señales, es que están puestas de una manera notoria, como el sol, la luna y estrellas y astros en torno a nuestro universo. ¿Quién puede decir que no los ha visto? De pronto, de repente, alguien que por alguna razón que yo desconozca esté prisionero desde que nació hasta que se muera y no las haya podido ver, o alguien que quizás haya nacido, no sé, ciego, y aún así puede salir en las mañanas y sentir el sol radiante, y en las noches el frío de la noche. Seguramente nunca le he preguntado a un ciego sobre esto, pero seguramente él en sus sentidos puede reconocer el día, la noche y los tiempos. Es algo maravilloso entonces pensar en que el Altísimo haya dispuesto señales que nos sirven a nosotros en un sentido mayor que de lo que nosotros imaginamos. Mayor de lo que nosotros imaginamos. Como siempre les he dicho, o en otras predicaciones les he dicho, en los astros está ciertamente el reloj del universo, está el reloj de las cosas por venir, incluso de las anunciadas en la Escritura. Siempre ha sido este pasaje del Mesías cuando le preguntan: maestro, o le exigen: danos una señal para que te creamos, ¿no? Hoy veremos esto. Y allí que responde él: ustedes ven el cielo y conocen los tiempos, pero no conocen, pero me piden a mí una señal, o sea, pero no conocen los tiempos míos. Entonces son hipócritas, porque debieran saberlo. Entonces, otra vez, esto como una introducción. El propósito de las señales es comunicar algo importante. Cuando digo importante, quiere decir que no puede pasar desapercibido, no debería. Y si ha pasado desapercibido, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no hemos visto las señales? ¿Será que nos pasó la de la canción ¿por qué se fue, por qué murió, el Señor me la quitó? ¿No? Dice el Señor que en la canción que vio todos los signos de un accidente, y aún así él se estrelló, ¿no? Se fue al abismo, ¿no? Iba a más de 100 y no veía hacia adelante. Yo no me acuerdo qué hice la canción, pero hice un poco de cosas que uno dice: pero pues es que usted es muy responsable. Entonces quizás como humanidad nos hace falta, o debemos hoy preguntarnos:
¿No estamos viendo las señales? ¿Será que en la exigencia de Señor, muéstranos una señal, muéstrame que Dios existe, hemos pasado por alto las señales que están acerca de su existencia, de su amor, de su conocimiento? Bueno, vamos a ver qué señales encontramos en la Escritura. En esencia, este primer verso nos dice que el universo es una señal. Que lo que tú ves cuando abres tus ojos y miras al cielo, puedes fácilmente decir: hay algo que tengo que entender, hay algo que tengo que saber. Eso debería ser suficiente para que nuestro cerebro se active y empiece a tener pensamientos existencialistas, pensamientos de un propósito, etc. De ahí en adelante, a mí me gusta siempre, organizo mis estudios de una manera que sean muy cronológicos, de manera que sean muy, intento que sean metódicos para no coger de aquí y allá y como desorganizadamente, porque hago aquí un paréntesis. El estudio de la parashá de hoy es el capítulo 10 de Éxodo, ¿no? Pero estamos en Génesis y vamos a ver tanta Biblia que uno dice: pero ¿y qué pasó con el pasaje de hoy? El capítulo 10 de Éxodo 10, ahorita lo vamos a ver, ya lo veremos en uno de los puntos que vamos a ver hoy. Pero el porqué de esta prédica, surge en que en el capítulo 10, del 10 al 13, el Señor libera a su pueblo, lo saca de la tierra de Egipto y lo hace con grandes señales. Señales que no pasan desde el capítulo 10, sino desde antes. Incluso desde el capítulo 3, cuando llama el Señor a Moisés y le dice: ve a este pueblo y te acompañarán estas señales, ¿no? Y se le aparece él mismo como una señal, etc. Entonces pasa una serie de hechos que nos hacen ver y preguntar: ¿para qué el Señor haría tantas señales? O sea, ¿qué propósito tiene tantísimas señales que se narran en esta historia de la salida del pueblo de Israel? Pues de ahí es que surge el tema de hoy de señales. Entonces cierro el paréntesis. Vamos a ir a ver entonces qué otras señales encontramos en la Escritura. La segunda señal o tipo de señal que encontramos es los pactos, ¿no? Basta ir un poquito más adelante, no mucho. Ir a Génesis capítulo 9, 12. Y allí dice: y dijo Elohim, dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes, todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Un texto que es muy completo, me parece, muy conciso, ¿no? Y se da después del diluvio. Un diluvio, la historia del diluvio universal, donde el Señor literalmente resetea esta tierra, le da una nueva, o sea, lo manda a un coma y lo hace vivir otra vez. Es una historia muy, digamos que se da muy rápido, ¿no? Acabamos de ver Génesis 1 y ya en el capítulo 9 el Señor ha destruido todo lo que hay prácticamente. Pues sí, esa es una historia que les invito a que la lean. Pero en este caso, ¿qué pasa? Que una vez finalizado ese juicio que el Señor hace sobre la tierra no por un capricho, créame que no, sino por el colmo al que se llevan la rebelión de los hombres, de su maldad, llega a un punto tan digamos extralimitada, que el Señor se ve en la necesidad de resetear todas las cosas y dejar a aquellos cuyo proceder, cuyo comportamiento fue destacado por justicia, ¿no? Por eso deja a Noé, de quien dice que era recto ante sus ojos en sus generaciones. Pero le dice a Noé, una vez que ha descendido del arca, después del juicio, después de que por medio de aguas el Señor inunda la tierra y mata toda la vida que se menciona que mató o que destruyó, dice que hace un pacto de que no volvería a pasar ese tipo de juicio. No que no hubiese otra vez no que hubiese otro juicio, sino no ese tipo de juicio. ¿Cuál juicio? El que es por aguas. Y hace un pacto con toda la creación, dice acá, con toda carne viviente.
De tal manera que una vez más vemos que sí, en efecto, todos conocemos el arco iris. Todos hemos salido, quizás todos, a menos de que estemos en una ciudad tan apretada que no podamos ver al cielo, pero en un buen día soleado con algo de lluvia logramos ver un arco iris hermoso. Seguramente aquí en el campo se ve espectacular, porque vivimos en las montañas y claro que te asomas y se ve algo muy bonito, y esto solamente nos hace saber que el Señor dejó una señal de un pacto. Dios hizo un pacto con el mundo, ¿sí? ¿Qué garantía hay? Sí, hay una señal. O sea, hay una prueba, hay una evidencia. Ah, bueno, puede ser una creencia nomás, está bien, no importa lo que podamos o no pensar en este respecto. El caso es que la escritura menciona que se dejó de una manera visible para nosotros. Acerca de si antes salía uno el arco iris, o entonces si hasta ese momento se creó la refracción de la luz o cosas así. La verdad, creo que la respuesta es más sencilla, y es que dice la escritura que antes del diluvio no llovía sobre la tierra a la manera que llovió en el diluvio. O sea, sino que subía un vapor del suelo, razón de por qué no habría un arco iris. Es decir, no habían precipitaciones fluviales como las conocemos. Y eso solamente nos haría pensar que había unas condiciones atmosféricas muy diferentes que desconocemos hoy. Así que claro que sí existía la refracción de la luz, pero no se presentaba como un fenómeno común, o no por lo menos en la tierra donde ellos estaban para que lo hayan visto. Pero cuando Noé vio que terminó ese gran diluvio y aguas como nunca vio en su vida, pues quedó una sonrisa en el cielo de colores. ¿No? O no sé si sea una sonrisa, más bien una señal de duelo, porque fue la señal de un juicio finalmente, ¿no? Y bueno, recordemos, les quiero recordar que el diluvio, el arcoíris nos puede recordar por lo menos dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primera, no va a haber un juicio con agua, ¿cierto? ¿Qué otra cosa nos recuerda? El juicio. O sea, nos recuerda que hubo un juicio. Para mí no es... Esto es un comentario muy personal, o sea, muy mío. No sé si alguien más esté de acuerdo, ¿no? Pero el hecho de que se utilice el arco iris como una bandera pues de todo el tema, para darle un nombre más claro de lo que yo quiero decir, de un desconocimiento de lo que somos como humanos y un libertinaje, digamos que extralimitado, ¿no? Esa fue la razón del juicio del diluvio. Fue que los hombres habían perdido su propósito en la tierra. El Señor los exterminó. El hecho de que se use como una bandera para tantos grupos, ¿cómo se le llaman a estos grupos? Grupos, no sé, de todo este tema de género, de homosexualismo, LGTBI, etcétera, de orientación sexual, que más allá de dar una opinión acerca de la causa, porque eso es un tema gigantesco, quiero decir es acerca del hecho simple, de lo que parece una coincidencia simple, ¿no? De los muchos colores, hablando de la diversidad. Para mí, más bien, estamos hablando de las señales. Es que ese es el punto de nosotros como humanos. Nos hacemos ciegos a veces. Pero el hecho de que lo veamos en todo lado, una señal que el Señor dijo, yo la pondré como una señal de juicio, nos debería hacer pensar, ¿será que está cerca? ¿Será que se acerca algún juicio del Señor? ¿Será que nos está diciendo todo el tiempo, pilas porque el juicio es una realidad? La promesa es que no será con agua. Sin embargo, juicio es juicio. Y cierro mi comentario, mi paréntesis. Otra vez, lo único que quiero decir es que no nos hagamos los ciegos. Que todo lo que pasa en esta existencia, para el buen lector, para alguien que sabe entender las cosas, para alguien que está vigilante y despierto, no hablo de fanatismo, no hablo de alguien que todo lo intenta, como llaman por ahí, espiritualizar, sino realmente siendo sensatos y no pasando por alto cosas que a toda luz pues resultan ser evidentes. Porque también el juicio enviado a Sodoma y Gomorra tuvo mucho que ver el comportamiento sexual de la gente. Así que lo que yo he aprendido de mi Dios, lo que entiendo de Él, es que Él no cambia. Que las cosas que le molestaron antes, las cosas que Él
prohibió, que le disgustaron, que no... A ver, no es un asunto de gusto, o me gusta o no me gusta, es un asunto de lo que Dios ha ordenado para el hombre en su existencia, lo que es bueno para el hombre y lo que es malo, lo que es dañino para el hombre. Lo que él ha pensado que es dañino para el hombre, lo que él ha dicho que es dañino para el hombre, está este comportamiento de perversidad. Y pues si nosotros solamente encontramos un asunto de oposición en este tema, o de fanatismo, pues lamento mucho, porque si quisiera invitarlos a que abramos un poco más los ojos y pensemos qué señales trae en nuestra época. Bueno, entonces el arco como una señal de juicio. Vamos a ver otro pacto del Señor, otra señal de pacto. Dice Génesis 17:4, en el versículo 2. Pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, el de tus descendientes después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré a ellos por Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, ojo, y será por señal de pacto entre mí y ustedes. Y será por señal de pacto entre mí y ustedes. ¿Qué es lo que se pactaba aquí? Veamos el versículo 7. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tus descendientes después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Para qué? Para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. El pacto de la circuncisión es un pacto en el que se pretende, es un pacto que recuerda, es un pacto que nos dice que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Llevar la circuncisión con convicción, con inteligencia, con entendimiento, significa un reconocimiento de que yo valoro, de que yo recuerdo, de que yo llevo una señal, de lo que estamos hablando, de que el Señor me escogió para ser su pueblo, de que Él se manifestó a la humanidad, allá un hombre llamado Abraham en la antigüedad, y le juró que no se olvidaría para siempre de la humanidad, sino que de su descendencia vendría un pueblo que sería bendito. Una señal. Así que yo les digo que cada vez que un hombre ve su circuncisión, los que tienen, cuando uno ve su propia circuncisión, recuerda. ¿Qué recuerdo yo cuando veo mi circuncisión? Que yo tengo un Dios. Que yo tengo un Dios que ha pensado bien de mí. Que yo tengo un Dios que ha dicho bien de mí. Y no solo de mí, sino de un pueblo. Y cuando me refiero a un pueblo, hablo de una comunidad inmensa de millones de personas a través de cientos de años, que ha dicho: yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero ser tu pueblo, quiero seguirte donde tú me digas que vaya, quiero vivir tus palabras. Un pueblo obediente, que puede llamarle por lo tanto Señor, porque le obedece. La señal de la circuncisión es que esto esté en sus generaciones, para que siempre lo sepan perpetuamente, que tienen Dios, que no están solos, que hay un Dios que ha hecho un juramento sobre ustedes, un juramento de bien y no de muerte. Porque si lo que vimos por ejemplo, del pacto del diluvio, es que es un pacto ambiguo, me parece a mí. Porque por un lado me dice: te prometo, te juro que no morirás con un diluvio. Pero por otro lado me está diciendo: morirás. O sea, pero no con agua, tranquilo. ¿No sabías nadar? Fresco que no va a haber agua. ¿Qué tal eres para el fuego? No, mentiras, no sé. Si me hago entender, es un diluvio, es un... yo creo que debió ser, o sea, uno lo ve como una historia, incluso hasta mitológica, uno lo ha vislumbrado por tantos cuentos, películas y todo sobre el tema. Pero la verdad, ¿cómo debió ser eso? Debió ser una calamidad, o sea, de verdad que no nos podemos imaginar. Es que el mundo haya entrado en un periodo de destrucción rapidísima, porque estamos hablando de que se destruyó en unos días, ¿no? ¿Cuánto duró el diluvio? 40 días. No, perdonen. Sí, 40 días y 40 noches lloviendo, más el tiempo que duró en bajar las aguas, ¿no? Creo que fueron 100 días. Eso no es mucho tiempo, la verdad, para que se haya
desatado un caos tal que la humanidad haya sido raída. De verdad, otra vez digo, no nos hemos detenido a pensar lo terrible que debió ser el diluvio universal. Lo que representó para la gente, o sea, hubo gente como nosotros, pensantes, con los mismos sentimientos, dolores, aflicciones, que vio como todo era, o sea, yo creo que corrían a esconderse, no sé. Por ejemplo, ha llovido mucho últimamente y las noticias salen todo el tiempo con veredas arrasadas por crecientes de ríos, por unas lluvias terribles. Y eso no tiene nada que ver con el diluvio. El diluvio fue monstruoso. Pero este pacto de qué es? Un pacto de esperanza. El pacto de la circuncisión, la señal más bien de la circuncisión, como pacto del Señor con la descendencia de Abraham, es un pacto que nos dice, Dios no va a faltarle a la promesa hecha a Abraham. O sea, esta señal, cuando yo tengo la circuncisión, cuando yo veo mi circuncisión, yo digo, yo soy de ese pueblo, no tengo duda. Que el Señor, como Abraham, mantiene sobre mí sus palabras porque dijo, guardarás tu pacto y tus descendientes después de ti. Y se circuncidarán. 11 dice, circuncidarán pues la carne, vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Para el que dijo, pero ¿usted cómo sabe que es el linaje de Abraham? No, tranquilo. Aquí dice también que el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera del linaje. Es decir, cualquiera que no sea del linaje de Abraham, también teniendo la circuncisión en la fe de Abraham, es decir, uniéndose a la fe de Abraham, uniéndose al pueblo de Abraham, pues entra a ser parte de la herencia y del pacto de la circuncisión. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham. Bueno, y aquí es toda la historia. Esto ya hemos hecho muchas prédicas, pero por ahora quiero decirles que la circuncisión es una señal. ¿Listo? Dijimos al principio, la señal tiene como propósito ¿qué? Comunicar algo, comunicar, recordar. Entonces, ¿ves el arco iris, señal? ¿Qué te recuerda? Un juramento del Señor acerca de su juicio que no sería con agua. ¿Ves la circuncisión? O aprendes sobre eso y ¿qué te recuerda? Que tú eres su pueblo, un pueblo escogido desde tiempos muy antiguos para bendecir al mundo. Que Él es tu Dios y te ha escogido para redimirte, ¿no? Las grandes cosas que anuncia la Escritura tienen que ver con eso, con esa promesa hecha a Abraham. ¿Qué dice Romanos 4:11? Dice Romanos 4:11. No, veamos desde el 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, ojo, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ¿qué dice este tema en rápidas palabras? Que Abraham, sin llevar circuncisión, o sea, no tenía señal, recibe la circuncisión como una señal de una justicia que se recibe por la fe. Porque Abraham agradó al Señor por la fe, por la manera en que anduvo. Porque esta señal no la recibió en tierra por allá ¿dónde es que él es? De Ur. Él no recibió esta señal en Ur de los caldeos, sino que él sale y después de mucho tiempo de haber ido hacia la tierra prometida, después de haber andado mucho tiempo, es que recibe esta señal como una, como dice acá, como un sello, como una demostración, como una señal de fe. De tal manera que todos, aquí es muy claro, sigamos las pisadas de Abraham. Que todos sigamos, o sea, que no importa si estamos o no en la circuncisión. El caso es que una vez entendido, que es la clave, una vez comprendido, pues sigue las pisadas de Abraham. ¿Y cuál fue la siguiente pisada de Abraham? Recibió la señal de la circuncisión. Es decir,
no podemos poner a la Biblia a pelear consigo mismo. Porque leímos claramente en Génesis, este será por pacto perpetuo. Perpetuo significa para siempre. Así que el Señor garantizó o se propuso hacer que en todas las generaciones de hombres, de humanos, hasta donde fuese posible, hasta donde se lograse, pues estuviese una señal. Increíble, ¿no? Tiene una señal tan antigua en los cuerpos de nosotros. Una señal que nos recuerda un pacto hecho a esos hombres de tan lejos, ¿no? Bien. Entonces, la circuncisión como señal de que Él es nuestro Dios, como una señal de fe para nosotros, de que le hemos creído y que seguimos hacia esas promesas que Él anunció. Bien. Primer punto era el propósito de las señales. Segundo, señal de pacto. Vamos al tercer punto. La señal del Shabbat. La señal del Shabbat. Si nos devolvemos si avanzamos un poquito a Éxodo 31. No nos devolvamos, avancemos. Éxodo 31, está viendo por allá atrásita. 13 dice: habla a los hijos de Israel diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones, para que sepan que yo soy Yahweh, que os santifico. Otra señal, y esta que nos comunica que el Señor es quien nos santifica, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Una señal grande. Cada semana, cuando guardamos un día de reposo, cuando lo celebramos, recordamos que el Señor nos santifica. ¿Qué dice el pasaje al inicio? Y el Señor descansó el séptimo día que había hecho, y dice, y lo santificó y lo bendijo. Así que cada día de Shabbat hay una señal. Más bien, cada vez que llega este Shabbat debemos comunicar algo importante. Esto debe ser claro ya para este punto, para todos nosotros. El Shabbat es una señal de santidad. Otra vez, una señal. ¿Sí? Una señal. ¿Qué quiere decir? ¿Que quien guarda Shabbat es santo? No. De la misma manera que quien tiene circuncidado el prepucio tampoco es perfecto. No. Son señales, son meras señales. Es decir, representan cosas grandísimas, importantísimas, pero no es más que la señal. ¿Sí? ¿Me hago entender? A un hombre no le sirve absolutamente de nada tener su prepucio circuncidado si no tiene circuncidado el corazón. No hace absolutamente ninguna diferencia. Pero benditos los que tienen circuncidado su corazón y como una señal mantienen la circuncisión en su carne. Benditos. Maravilloso. Pero si tú guardas el día Shabbat simplemente como un día aprendido, como una forma tradicional de hacerlo, como tradición, como, no sé, un día de culto común, pues la verdad poco aprovecha. Pero si tú te santificas en el Shabbat delante del Señor, pues entiendes que es la señal del Shabbat, donde dice, para que sepan que yo, el Señor, los santifico. O sea que el Shabbat es una señal para el pueblo, este pueblo del que dijimos, el Señor puso un pacto sobre su carne, sobre su esencia, ¿no? Y si te fijas, vemos entonces señales astronómicas, que es para toda la creación, señales como el arco iris, como los astros, ¿no? Señales concretas para un pueblo como Abraham, ¿cierto? Y lo que llamaríamos Israel, la iglesia. Y estos son la circuncisión, el Shabbat. Señales que tienen que ver directamente con un pueblo que le reconocía a él como su Dios. Como su Dios. Él es mi Dios. Y cuando yo pienso en qué ha hecho él para darme a conocer que es mi Dios, pues les digo, no pasemos por alto las señales. No pasemos por alto. Como cuando uno quiere ir a... no sé, aquí cerca que hay, el desierto de la Tatacoa. ¿Qué toca hacer para ir al desierto de la Tatacoa si no hubiese Google Maps y todas esas cosas? Uno se monta en el carro y ¿qué empieza a hacer? Primero, preguntar, hágale por allí. Uno empieza a ir por la dirección. ¿Y qué es lo que uno empieza a hacer por el camino? Hay letreros que empiezan a decirle a uno a 200 kilómetros, desierto de la Tatacoa, ¿no? A 100 kilómetros, y empieza uno a ver, ¿cierto? Hasta que uno voltea al lado y va con la esposa y dice, aquí está la Tatacoa. Entonces siempre está todo claro. No mentiras, es fácil, ¿no? Cuando ves las señales, si no las ves, ¿qué pasa con uno? Cuando uno es muy creído y dice, no, yo sé llegar, pero no preguntas, no las viste, pues terminas diciendo, no, eso era como que mentira, como que no existe ese tal desierto de la Tatacoa, eso es un mito de por acá. Pues ¿será que es eso o pasaste por alto las señales? No las quisiste ver, buscando señales
perdiste las que estaban visibles, ¿no? No sé, hay muchas cosas que entender, pero si alguien le da valor a esto, créame que ahí está los secretos que buscamos, ahí está la sabiduría que reconforta nuestra alma y nuestra fe. Un día, cada semana, para conocer a tu Dios. No sé si te has dado cuenta, pero las señales te hacen acercar a Él, ¿no? La circuncisión para que sepas y tú se lo digas a tus hijos y a tus descendientes y sepan siempre que hay un Dios que los ha escogido y les ha jurado su buena voluntad, su bendición. Ahorita que leímos Génesis con el tema de Abraham, solamente leí un pedazo, pero la verdad es que en esos capítulos o en ese capítulo habla del juramento, y es que lo introduciría a una tierra de bendición, y él sería bendición y sería padre bendición para las naciones, y un poco de cosas hermosas, que es el juramento del pacto que se sella con una señal de circuncisión. Y ahora el día de reposo, un día del que se habla mucho, que a pesar de todo pocos conocen y pocos obedecen. Tiene un propósito: santidad, santificar a un pueblo que reconoce quién es su Dios. Bueno, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, y el que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que haga obra alguna será cortada en medio de su pueblo. Bueno, este es un pasaje que tiene que ver con el pueblo en el desierto como una unidad, como una sola comunidad. Todos debían seguir un mismo camino. Si no, devuélvase a Egipto. No sea parte de este pueblo. Es como este asunto de será cortado el pueblo, morirá, etc. Es un texto que te dice, mira, si vas a seguir con este Dios, pues vas a servirle. Porque si no, pues no le sirvas y vete y muere. Es decir, el Señor le dijo al pueblo, morirán. Y no es que los exterminó ahí, no. Los dejó morir en el desierto. Es decir, los dejó seguir su propio camino, porque tampoco les prohibió nada. Simplemente les dijo, pues devuelvan, si mueran como ustedes quieran morir. Así que las señales, quien no atiende las señales, pues ya les indico que hay un destino para eso. La oscuridad es otra vez, es apagar las luces cuando tienes que caminar en un largo camino, ¿no? Prefieres andar a oscuras, ¿por qué? Bien. Veamos otro pasaje acerca del Shabbat como señal en Ezequiel 20. Ezequiel 20 dice: o desde el día los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto, les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Les di mis días de reposo para que fuese por señal entre mí y ustedes, para que supieran que yo soy Yahweh, el que los santifico, ¿no? Les di mis días de reposo como señal para que sepan que yo Yahweh los santifico. Otra vez, cada Shabbat, ¿qué recordamos? Que hay un día en el que nos debe ser diferente para recordar, para reconocer. Claro que lo podemos hacer cualquier día, eso no, ¿cómo se dice? No desestima que cualquier día busquemos al Señor. Lo que quiere decir esto es que siempre en la semana hay un día obligado o un día festivo, libre, que el Señor ordena para conocerlo, para que seamos santificados en Él. De hecho, para comprender un poquito más profundamente acerca del día de Shabbat y lo que Ezequiel está diciendo, leamos unos versos atrás desde el versículo 3, porque esta es una queja del Señor sobre un pueblo que busca consultarlo. O sea, cuando llega el tiempo difícil que hace el mundo, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás, Dios? Pues vamos a ver qué responde el Señor, y esto a un pueblo que dice conocerlo. En el 3 dice: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho el Señor: ¿a consultarme vienen ustedes? Vivo yo, que no les responderé, dice el Señor. ¿Quieres juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres, y diles: así ha dicho el Señor Yahweh, el día que escogí a Israel, que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Ahorita veremos este punto. Otras señales donde una vez más decimos, ¿qué nos dice? Que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Dios, ¿no? La circuncisión nos dice que Él es nuestro Dios, el Shabbat nos dice que Él es nuestro Dios, que nos santifica, y Él dice: cuando saqué al pueblo de la tierra de Egipto, yo les juré diciendo: yo soy su Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que habría provisto
que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí sus abominaciones, las abominaciones delante de sus ojos, no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo Yahweh, su Dios. Mas ellos, versículo 8, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en medio de ellos en la tierra de Egipto. Con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto, les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santifico, ¿no? Día de Shabbat les di también para que sea señal, para que sepan que yo Yahweh los santifico. Pero se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos. Mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni los contaminéis con sus ídolos. Yo soy Yahweh vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, ponedlos por obra. Santificad mis días de reposo y sean por señal, ojo, otra vez lo dice, entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy Yahweh, su Dios. Pero se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, no guardaron mis decretos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Profanaron mis días de reposo. Entonces, bueno, y aquí sigue así, ¿no? En este pasaje se cuenta una y otra vez cómo el pueblo fue rebelde, pero el Señor envía su ira, pero también los perdona, y a un pueblo que se arrepiente y se convierte y vuelve a lo que Él solicitó. ¿Qué solicitó el Señor? Que el pueblo pusiese en obra los mandamientos que le había dado, ¿cierto? Que los obedeciera, que los guardara, que los cumpliera. De esta manera podrían tener la oportunidad nuevamente delante de Él, ¿cierto? Así que el día de Shabbat es una señal. De repente no lo conocemos, no sabíamos, pero otra vez, si tienes las señales, úsalas en tu favor. Úsalas en tu favor, dijo Yeshua. El día de Shabbat ha sido puesto por causa del hombre. O sea que nos beneficia. Démosle crédito a sus palabras. Bien, punto 4. Un rescate lleno de señales. Ahora sí vamos al tema que aparece, digamos que aparece en la prédica, en la parashá de hoy. Es el capítulo 10 de Éxodo. Entonces el capítulo 10 de Éxodo dice: Yahweh dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Ve donde Faraón, porque mostraré mis señales. Mostraré mis señales. Vamos a ver qué con estas señales. Esto se anuncia desde Éxodo 3. En Éxodo 3 dice, en el versículo 12, o desde el 11, Moisés le dijo al Señor, ¿quién soy para que vaya Faraón, saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él dijo, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. ¿Cuál es la señal? El Señor le dice le da una señal a Moisés. Moisés, ve y haz lo que te estoy ordenando. ¿Por qué? Porque yo no te dejaré solo en eso. No es que vas a ir y terminarás, ¿cómo se dice? Terminarás pues haciendo una tarea imposible, ¿no? Sino que yo pongo por señal que tú volverás a este lugar en el que el Señor se encuentra con Moisés en el Sinaí, en el monte Oreb, y le dice, volverán a este mismo monte, con ese pueblo completo, volverás, ya no solo, sino con todo el pueblo. Esa es la señal de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se te presentó. Entonces, Moisés tenía la tarea de sacar a un pueblo esclavizado por egipcios durante mucho tiempo, y darles una libertad que el Señor había jurado a Abraham. Lo que les mencioné ahorita acerca de la promesa de la circuncisión es eso, tiene que ver con eso. Que sin importar cuántas cosas acontezcan en la historia
que lleven y dispersen al pueblo del Señor por el mundo, siempre volverán al mismo punto, y es lo que el Señor juró acerca de su pueblo. Así que el Señor dice, pues he venido por mi pueblo. Ve y presenta las señales. Dice en el 13, dijo Moisés a Dios, aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Yo soy el que soy. Así dijo, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a ustedes. Así dirás a los hijos de Israel, le dice el Señor, el Dios de Abraham, de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces el Señor le dice que era el momento de manifestarse al pueblo, a un pueblo con el cual tenía un juramento de antaño. En el versículo 19 de este mismo pasaje dice, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por mano fuerte. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Estas maravillas son señales. Y entonces les dejará ir. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan, no salgan con las manos vacías. Vamos un poquito más adelante, el capítulo 4. Dice en el versículo 1, Moisés le dijo, Señor, ellos no me van a creer, no oirán mi voz porque dirán, ¿cómo sabemos que el Señor te apareció? O sea, tú eres un mentiroso. El pueblo no me va a creer, van a pensar que estoy loco. El Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Échala en tierra, le dijo él. La echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yahweh a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano, la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Yahweh, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su pecho, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y volvió a meter la mano en su seno, y sacó de nuevo, y aquí que había vuelto como la otra, con carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieran la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren a tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en la tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás, se harán sangre en la tierra. Bueno, aquí el Señor le dice, te van a creer por las señales, y si no creen, pues enviaré más señales. El Señor le promete a Moisés y le demuestra que para que el pueblo le creyese, él no podría ir vacío y tendría que ir acompañado de señales. Moisés le dice, ellos no me van a creer, porque el mismo Moisés era incrédulo en aquel momento. El Señor le demuestra a Moisés, porque así como Moisés necesitó una demostración, el pueblo también la necesitaría. Señales, ¿no? Estamos en el punto de las señales para rescatar. ¿Qué necesitamos para ser rescatados por Dios? ¿Qué necesitamos? La verdad es que todos necesitamos señales, porque difícilmente podamos seguir las pisadas de Abraham, quien le siguió sin necesidad de una señal. Porque lo clave con Abraham es que a Abraham le bastó que el Señor le indicara, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré una tierra que tú no conoces, ¿no? Y Abraham lo hizo y ya. Pero si Moisés iba, le decía al pueblo y le decía, salgan, que el Señor los va a librar y los va a introducir en la tierra que juró a sus padres, nadie le seguiría. O sea, ninguno estaría dispuesto a seguir la voz de Dios, a menos que pudiesen creer que el Señor realmente estaría con ellos. La gran virtud de la fe de Abraham es que creyó y avanzó sin necesidad de grandes señales, de grandes prodigios para creer. Simplemente creyó a la voz de Dios. Listo, vamos a Éxodo 6:6. En el 5 dice, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo, Yahweh, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué pasa aquí? El Señor le dice al pueblo, yo los sacaré de Egipto con grandes señales, con grandes prodigios, para que sean mi pueblo. Y sabrán que yo soy su Dios. ¿Por qué el Señor envió tantos prodigios y señales al pueblo en medio de Egipto y aún en el desierto? Para que el pueblo supiese que Él es Señor. Para que el pueblo supiese que Él es Señor, ¿cierto? Que Él es Yahweh. Las señales nos hacen saber quién es Dios. Otra vez, ¿por qué no vemos sus señales? ¿No? El Señor envió estas señales para que el pueblo lo reconociese y supiese quién es Él.
Veamos otra señal, Éxodo 7, versículo 3. Aquí una vez más lo dice: yo endureceré el corazón de Faraón, multiplicaré la tierra de Egipto mis señales y maravillas, y aunque Faraón no os oirá, yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Y sepan que yo soy Dios. Y sepan que yo soy Dios. Tanto Israel como los egipcios supieron quién es el Dios de los hebreos. En unos como castigo y juicio para muerte, y a otros para salvación. Éxodo, Deuteronomio 4:34 dice, o 33: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con ustedes, Yahweh su Dios, en Egipto, ante sus ojos? Esta pregunta tan importante: ¿qué Dios se ha manifestado a la manera que lo ha hecho el Dios de los hebreos? Con tantas pruebas, señales, milagros, poder, muerte y vida, como lo ha hecho este Dios. ¿Qué Dios hay como Él, que se ha manifestado a su pueblo, trayéndolo, sacándolo de la esclavitud y dándoles libertad? Deuteronomio 4, ahí mismito en el 35: a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Para qué fueron todas estas señales? Para que supiesen que Él es Dios. Otra vez, ¿para qué las señales? Propósito de las señales: que sepamos que Él es Dios. Otra vez a la pregunta inicial de esta prédica, y es: ¿estamos buscando alguna señal para saber que Él es Dios? A veces hay que revisar la historia, ¿no? Y ver acerca de estos hechos. Sé que se pueden poner en duda, ¿no? Y bueno, ¿y qué certeza hay de esto? Pues es la certeza, la señal en este caso, para nosotros hoy en día, no es nada más ni menos que la evidencia de un pueblo antiguo llamado Israel que sigue vivo. Porque finalmente, ahorita leeremos, es una señal también. Es ver hacia un pueblo que ha pasado por tantísimas desgracias, por las mil razones que los hayan llevado a eso, pero finalmente es un pueblo que ha sido rescatado una y otra vez, con mano fuerte, por Dios mismo. Aquí en la misma parashá de hoy, en Éxodo, en el capítulo 12, se habla de la señal de Pascua, ¿cierto? En Éxodo 12 dice, en el versículo 13 dice: la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Yahweh durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Bueno, este capítulo 12 se da como una señal en medio de la última plaga, o el último juicio, el penúltimo sería realmente, ante los egipcios, cuando el Señor envía muerte a los primogénitos. Él le dice a su pueblo: de ustedes yo haré diferencia, a menos que no hagan mi voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Señor? ¿O cuál fue la instrucción, más bien? ¿Cuál fue su ordenanza para esto? Pinten las puertas, las ventanas de sus casas con sangre de un cordero que van a comer. Y una vez hagan esto, serán redimidos y saldrán al amanecer, saldrán corriendo, porque esa noche serían liberados y saldrían para el desierto, camino a la tierra prometida. Así que dice: la sangre será por señal en la casa donde están, y veré la sangre y pasaré, y no habrá plaga de mortandad cuando llegue a Egipto. La sangre como una señal es una de las señales mesiánicas más importantes. Lo que conocemos hoy como el Cordero Pascual, Yeshua, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no es más que Él poniendo su vida, derramando su sangre para poner en nosotros una señal de redención. De un pueblo que, creyendo, se protege en ellos, se esconde, se mete bajo su redención, bajo su amor, su misericordia, y en su sangre obtiene redención. Pascua significa pasar por alto. De tal manera que el Señor pase por alto en su paciencia nuestros pecados, por medio de la sangre de un cordero. Es algo muy interesante, es un tema muy amplio también, pero por ahora lo que menciona aquí es que esa sangre derramada por causa nuestra, si es que nosotros la
la aprovechamos, ¿cómo se dice? La aceptamos, pues será por señal de vida sobre nosotros y no de muerte. En el capítulo 13, ahí continuando con la misma historia, en el versículo 9 dice, dice que después de la Pascua o en esa misma noche el pan no se les leudó, no se alcanzó a leudar porque salieron rápido, así que se celebra los días de panes sin levadura. En el versículo 6 dice, 7 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta para el Señor. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que hizo el Señor conmigo cuando me sacó de Egipto. Es decir, esa fiesta, cuando comemos panes sin levadura y Pascua, esas dos fiestas que son entonces una señal, un recordatorio de lo que el Señor hizo con nuestro pueblo, de lo que pasó también en la muerte del Mesías. Se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Por tanto guardarás este rito en su tiempo de año en año, y cuando Yahweh te haya metido en la tierra del cananeo, la tierra prometida, como te ha jurado a tus padres, cuando te la hubiera dado, dedicarás a Yahweh. Bueno, entonces, ¿qué hacen estas festividades? Por lo menos la Pascua y los panes sin levadura. ¿Qué son? Un recordatorio, por lo tanto una señal de ¿qué? De que el Señor nos sacó y nos dio libertad, que nos perdonó, que nos dio vida, ¿no? Cuando miras al Señor, a Yeshua, y su paso por la cruz, cuando ves la cruz del Mesías, ¿qué tienes que recordar? Él es el Cordero de Pascua, por lo tanto, la señal de la cruz, más allá de todo el rito cristiano, católico y todo eso, lo que representa la cruz es la redención, una señal de la cual dijo Yeshua, cuando coman pues de esta cena, que es la cena de Pascua, dice, hágalo en memoria de mí. Es una señal del Mesías, es una señal de la redención, es una señal de la libertad, es una señal del perdón. Vaya que representa muchísimas cosas. Enséñaselo a tus hijos. Por eso año en año se tiene que recordar, se tiene que hacer, porque es un memorial en nuestra vida. Finalmente, ¿para qué es todo esto? Para que se sepa que Yahweh es Dios, ¿cierto? Esa ha sido como la constante, ¿cierto? Para que se sepa que Yahweh es Dios. En Éxodo 16:12 dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan y sabrán que yo soy Yahweh, su Dios. Esto pasa cuando el pueblo sale al desierto y empiezan a exigirle a Moisés y a quejarse por el hombre y la dificultad de andar en el desierto. Y empezaron a murmurar y el Señor dile, ¿sabes qué? Ya no, les haré saciar de pan, ¿no? Y comerán carne, toda la carne que quieran, y sabrán que yo soy Yahweh, su Dios. El Señor envió una señal para que el pueblo supiese que no estaba solo, que el Señor estaba con ellos, pero que también había escuchado a la murmuración de ellos, pero que también estaba dispuesto a satisfacerlos. Este es un tema grande también, porque ellos tentaron al Señor, pero Él también les dio en exceso lo que ellos pidieron, demostrándoles que Él es Dios. Señales. Bien, entonces, este fue el cuarto punto. Un pueblo, un rescate lleno de señales. ¿Y cuáles fueron las señales? Bueno, no las leímos. ¿Cuáles fueron? Las plagas de Egipto. Un montón de señales, una tras otra. Basta que vean las prédicas que hemos hecho en los últimos Shabbats, donde se mencionan las plagas de Egipto. ¿Qué es esto? Ni más ni menos sino que un juicio equivalente, similar al del diluvio. Un juicio en el cual una nación estaba, digamos que expuesta a la muerte, donde un ejército completo fue aplastado por las aguas de un río abierto. Son muchas señales, ¿no? Muchas de todo tipo, increíbles, es decir, maravillas que se cuentan y parecen una mentira, una fábula, y que para muchos lo son simplemente las creencias de un pueblo, pero que yo creo profundamente que sí pasaron, porque el propósito que hubiesen acontecido no sería demostrar, o sea, el poder de Dios, si Dios es poderoso, pues hace lo que Él quiere hacer, Él no necesita impresionar a nadie, pero si Él envió todas esas señales es porque necesitaba que el pueblo la viese. Es decir, yo creo que sí pasó, porque la manera en que la Biblia lo publica es diciendo, quiero que se sepa qué pasó. O sea, no es como un hecho ahí contado como, vea, eso tan chistosa, esa historia como tan rara que se cuenta así. No, Él dice,
el Señor, que el mundo sepa que yo soy Dios, que los egipcios sepan que yo soy Dios, que ustedes sepan que yo soy Dios. Y en efecto, el pueblo sale al desierto y cruza, y ya todas las naciones se habían enterado de lo que había pasado con los egipcios. Es decir, las señales de los eventos que acontecieron fueron tan... se movieron como el viento, atravesando toda la región, contándole al mundo el poder de este Dios. Porque finalmente, ¿qué se pretende con esto? Que sepan que yo soy Dios, ¿no? Dice el pasaje, que sepan que yo soy Dios. Así que, la verdad, aunque cueste creer esos acontecimientos, ¿por qué no creerlos? ¿Por qué no se replican? ¿Por qué no pasan otra vez? La verdad es que en la misma escritura pasaron solamente una vez. O sea, no fueron acontecimientos es que en toda la Biblia pasaron, ¿no? Fueron acontecimientos fueron milagros o hechos, maravillas de ese momento, para ese pueblo. Luego vendrían otros profetas y otros que harían señales también importantes, pero no es sino hasta la venida del Mesías, hasta cuando vino Yeshua, que quizás se registren eventos de una magnitud similar. Cuando viene Yeshua y hace tantos milagros, tantas señales, nos hace preguntar, ¿fue necesario que pasaran tantos años, no? De Moisés a Yeshua, ¿cuántos años pasaron? ¿Como 1500 años? 1500 años sin eventos de ese estilo. Y vino Yeshua y los hace, ¿no? Milagros de todo tipo y lo matan. A Moisés lo querían también sacar. El pueblo no quería a Moisés. ¿De qué servían entonces las señales? ¿Demostrar que Él es Dios? Sí, el pueblo supo que Él era Dios, pero nunca realmente amó o valoró lo que hacía este Dios. Así que eso nos debe hacer pensar, ¿de qué sirve que hoy veamos señales de este estilo? Que un hombre se levante y camine sobre las aguas o pasen cosas de este estilo. ¿Realmente haría que la humanidad cambie? ¿Haría algo diferente? La verdad es que fuera de las señales hubo también personas, hubo un mundo que creyó a Dios sin necesidad de ellos. Por eso dice el Mesías, bendito el que sin ver cree. Bendito el que simplemente por un reconocimiento a la voz de Dios tiene la capacidad de siquiera digerirlo, ¿no? Pero es que quienes están tan cerrados en este asunto, que uno dice, pues, ojalá les llegue su señal. Y ojalá que esa señal Dios quiera, que en el momento que Él manifieste una de sus señales, pues haya alguien que las crea. Pues creer a las señales no es lo difícil, sino creer en quien hace las señales es lo que ha sido siempre un problema. Porque el Señor hizo las señales y el pueblo pensaba todo el tiempo, moriremos en el desierto. Y el Señor, pero es que no han visto mis señales, ¿por qué siguen repitiendo moriremos? Porque no creían a Él. Yeshua hizo todas las señales y el pueblo que decían, mátenlo. Es un blasfemo, no puede venir de parte de Dios. Qué incongruentes somos. Sin embargo, le pedían una y otra vez, muéstranos una señal. El quinto punto sería entonces, ¿cuál es nuestra parte con esto? Ya que se anunció varias veces, repítelo a tus hijos, enséñalo, ¿no? Las señales deben ser anunciadas, deben ser recordadas, deben ser transmitidas. Deuteronomio 6:8, veamos cómo en la escritura esto pasó todo el tiempo. Esto, dice, lo atarás como una señal en tu mano, estará como frontal entre tus ojos, lo escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Este es el Shema, ¿no? Que lo oramos, lo cantamos siempre, desde el versículo 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. La Torah, la ley del Señor, como una señal en nosotros, en los que hemos creído, en los que andamos en este camino. ¿Cuál es la señal de que somos su pueblo? Pues que nos comportamos como su pueblo, que nos comportamos como su pueblo, que vivimos como un pueblo que ha sido libre. Escribirlo, anunciarlo, predicarlo, enseñarlo. En el 11:18 vamos a ver varios versículos de rapidez. Voy a leérselos acá. En el 11:8 dice: por tanto pondrás estas mis palabras en tu corazón, en tu alma, y las atarás como una señal en tu mano y serán por frontal entre tus ojos. Las enseñarás a tus hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andas por el camino, cuando te acuestes y te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean tus días y los días de tus hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a tus padres que les habría de dar como los días del cielo sobre la tierra. Porque si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que te prescribo, para que los cumplas, si amas al Señor tu Dios andando en todos sus caminos y siguiéndolo a Él, Yahweh también echará delante de ti a estas naciones y las despojará. Bien, esto es un compromiso donde el Señor dice: yo haré todo lo que les he prometido, pero ustedes deben cumplir su parte. ¿Cuál es?
enseñen a sus hijos. Mantengan estos mis mandamientos en su corazón, en su frente, en su mano, como una señal. O sea, que nuestro obrar nos recuerde. Que nuestro obrar, ¿por qué guardas la ley? ¿Por qué vives bajo ella? Porque es una señal. ¿De qué? De que Él es mi Dios. De que Él ha hablado bien de mí, de mi pueblo, de mi casa. Que Él ha anunciado tiempos mejores. Que Él ha hecho un juramento a nuestro pueblo y a nuestros ancestros, como una promesa a la humanidad completa, y no solamente a una comunidad, sino a una humanidad que le necesita. ¿Qué dice en el 13? Cuando se levanta en medio de ti profeta... No, perdón, esta no la leamos, no, está un poquito fuera del tema. En el capítulo 28, 46 dice, o es del 45, vendrán sobre ti estas maldiciones y te perseguirán y alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no has atendido la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste al Señor con alegría y con corazón. Por la abundancia de todas las cosas servirás a tus enemigos. Esto es una sentencia que el Señor le dice a su pueblo. Si ustedes menosprecian mis caminos, no los obedecen, pues llegará el día, con mucha paciencia, pero llegará donde las calamidades serán otra señal, ¿no? ¿Qué señal? Cuando ves tanta maldad, tantas cosas terribles en el mundo, que dices, esto tiene que estar hablando algo, esto tiene que estar anunciando algo, esto nos tiene que decir algo, nos tiene que comunicar. En el caso del pueblo, el Señor dice, si ustedes viven, si ustedes eligen no servirme, sino seguir tras el camino del resto de los humanos en sus maneras y formas, alejados de la justicia, de la verdad, de lo bueno, pues no se asusten, no se asombren cuando las calamidades y el mal llegue como una maldición, y esto será una señal. Así que cuando pasó todo esto y ha pasado con el pueblo del Señor, sabemos que como señal fue anunciado y se cumplió. Josué 24:17. Y como les digo, vamos a ver cómo en la escritura se manifiesta esto de, ¿y nosotros qué hacemos? Pues Josué le dice, el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. El Señor arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, etc. Y empieza a contar la historia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro qué tenemos que hacer nosotros? Contar la historia, rotar la historia, que el mundo sepa, que nuestros hijos se enteren de que el Señor rescató a nuestro pueblo con grandes hechos que ellos vieron y que nosotros contamos. Nehemías 9. Nehemías, y voy avanzando porque son tiempos lejanos de los acontecimientos de Egipto hasta Josué, pasaron por lo menos 40 años. De José hasta Nehemías, que es tiempo después de la deportación de Babilonia. ¿Cuántos años habrán pasado? Yo calcularía por ahí unos 700 años quizás. Pasaron más o menos 700 años. Más o menos 700 años, ya comprobados, lo revisamos. 700 años es un tiempo muy lejano, ¿no? O sea, es un tiempo realmente lejano. Se los cuento algo así, es como nosotros contar una historia, y no se acerca, contar una historia de... Como cuando hablamos de lo que pasó con de los españoles cuando vienen aquí con la pinta de la niña de la Santa María, con Cristóbal Colón. Uno cómo cuenta esa historia, en tercera persona y como alejada, ¿no? Y que vinieron los españoles y que a los indígenas, que esto y lo otro, pero uno no se ve como ahí metido, ¿no? Uno se ve como contando historias. Se ve como un poco alejado de nuestro presente, y eso fue en 1492, es decir, hace unos 500, más de 500 años. Pues esto fue más de 700 años. Y más de 700 años, un pueblo que no solamente Nehemías, es un hombre que está después de que regresan del exilio, después de 70 años viviendo en otra nación y regresan a la tierra de Israel. O sea, se le incluye que salieron de su tierra y volvieron 70 años después. Eso hace que uno se desconecte incluso más de su historia. Pero lo que quiero decirles con esto es que, sin importar de lo desconectada que parezca esta historia, con nosotros en nuestro presente, ¿qué dice Nehemías? Nehemías en el capítulo 9. Aquí dice como título, confiese Esdras los pecados de Israel. Bueno, Nehemías narra esto y es Esdras, perdón, quien está hablando. Y empieza a narrar en esta confesión todos los acontecimientos que se narran en la historia de Israel en el tiempo de la salida de Egipto, ¿no?
En el versículo 6. Tú, Señor, solo tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, mares y todo lo que hay. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos, le pusiste por nombre a Abraham, hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, el eteo, amorreo, fereceo, jebuseo y jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, e hiciste nombre grande como en este día. ¿Cómo? Ojo, te hiciste nombre grande. Pasó de ser del Dios de Abraham, un Dios desconocido, de un tal Abraham, a ser el Dios de los hebreos, poderoso, de renombre, poderosísimo. Ojo, 700 años después de los acontecimientos, Nehemías Esdras lo narra, lo ora como hablando de un hecho que pasó ayer, de su pueblo. Lo sigue narrando con tal presente como nosotros lo seguimos haciendo hoy. Es nuestro compromiso contar estas historias como un presente del cual tenemos que aprender. En los Salmos también se habla de estas historias, en Jeremías, en Daniel. Veamos otro par. Jeremías 32:21. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, con terror grande. Les diste a esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías. ¿No? Cuenta la historia, ¿no? Jeremías, ¿qué tiempo es Jeremías? Jeremías es en el tiempo antes de la deportación. Daniel es en el tiempo justo de la deportación. Conviene, y Daniel le habla a Nabucodonosor, conviene que yo te declare en el capítulo 4, versículo 2, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Bonito lo que dice, ¿no? Perdónenme, no fue Daniel el que lo dice, sino en el libro de Daniel, y lo dice Nabucodonosor. Increíble, Nabucodonosor, un rey de Babilonia, que reconoce el poder del Señor, dice, conviene, o sea, es mi compromiso, es mi responsabilidad, estoy en el deber de reconocer, declarar las señales del Dios Altísimo que hizo conmigo. Y de una declaración hermosísima. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, reino sempiterno es su señorío de generación en generación. ¿Cómo la ven? Un reconocimiento. Cuando nos pasan las cosas en la vida, ¿para qué sirven? Para que sean contadas, para que otros puedan darle valor también a esas cosas, ¿no? Hechos capítulo 7, versículo 36, dice allí, este pasaje narra la muerte de Esteban. Esteban fue ¿cómo se dice? Un discípulo de Yeshua en el tiempo de los apóstoles que fue perseguido y murió apedreado, y antes de morir él hace una narrativa de la historia de su pueblo. Otra vez, aquí ya estamos hablando de 1300 años después de estos acontecimientos. Dice en el versículo 36, está hablando de Moisés y todo esto, dice en el 35, a este Moisés a quien había rechazado, diciendo, ¿quién ha puesto gobernador y juez delante de nosotros? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. ¿Cómo sacó al pueblo? Con prodigios y señales en la tierra de Egipto. Otra vez, 1300 años después, y se narra esta historia como un hecho inmediato, o más allá, como un hecho que no se puede olvidar, que tiene tal importancia, que es una señal para nosotros. Y por último, Éxodo 13:9. Volvamos a Éxodo otra vez. Y dice Éxodo 13:9. Te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Volvimos al punto que leímos hace un momento. La Pascua y panes y levadura son una señal más. Tengámoslo presente. La ley del Señor también. Que esté en nuestra mano y en nuestra frente como un memorial, es decir, que estén presentes, que lo cumplamos, porque el Señor sacó con mano fuerte al pueblo de Egipto. Entonces, una señal que nos recuerda el poder del Señor. El poder del Señor. Porque hasta hoy en día sigue el mundo celebrando una tal Pascua. Porque hasta el día de hoy el mundo sigue celebrando todo esto. Porque son señal de que estos hechos ocurrieron alguna vez. Bien, vamos al sexto punto.
señales de ira y castigo. Entonces, como mencioné hace un rato, podemos aprender o ver todo esto desde dos ópticas. Desde la del pueblo egipcio o desde la del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la óptica de todo esto delante del pueblo de Israel? De todos estos hechos en Egipto. ¿Cómo lo vieron los israelitas? ¿Cómo se cuenta? Como grandes maravillas de misericordia, donde el Señor los libertó, los salvó, los rescató y los llevó a la tierra prometida. ¿Cuál sería la historia contada desde los egipcios? Un Dios terrible de destrucción que acabó con su país, que acabó con sus dioses, que los humilló hasta extremo. Ese sería lo que, de hecho, algunos creen que por eso no hay este hallazgo entre los manuscritos egipcios, porque es una señal de tal derrota que no pudo ser, o sea, que se aseguraron de que no quedase escrita. Algunos creen que esa es la razón de que no se encuentren escrituras de este tipo, que al punto que casi que ni se mencionan los hebreos. Vamos a ver, esperemos que sí. A mí sí me gustaría muchísimo que algún día se encuentre alguna inscripción egipcia sobre estos hechos, porque si hay, quizás se cuente de esta otra manera. Entonces me decían por acá que al parecer hay contenido en egipcio, pero no dentro de Egipto, sino escrituras egipcias en el camino que va a la tierra de Canaán, que podría, que se utiliza como una prueba de todo esto. Pero dentro de Egipto mismo, pues al parecer no se ha encontrado nada relevante sobre este asunto. Como digo, ojalá se encuentre, Dios quiera, Dios permita que en algún momento se encuentre, haya algún hallazgo importante sobre esto, porque es la manifestación de las señales, de las pruebas. Y seguramente si aparece, saldrá cualquiera diciendo, ven que simplemente fue una fábula egipcia que pasó a los hebreos. Saldrán con cualquier asunto así. Sin embargo, si el Señor permitió que pasara todo eso, o lo hizo más bien, no es que lo haya permitido, él mismo hizo todas esas señales, las hizo para ser conocido. Espero que aún hoy pase, ¿no? Que se dé a conocer aún hoy. Entonces, para los egipcios no se mostró como un Dios o no, al parecer, de ellos no habrá sido como un Dios de amor, sino como un Dios de juicio y de ira y de venganza, porque la salida del pueblo de Israel no fue sencilla, fue llena de aflicciones para los egipcios. Y claro, no fue que él llegó y destruyó el país porque sí, no. Fue porque los egipcios fueron tercos y se resistieron a su poder. Pero finalmente lo que quedó en la historia fue que Egipto fue vencido, o lo que quedaría en sus saberes, fue vencido por un Dios desconocido, extranjero, invisible. No fue Ra, no fue el Dios de la muerte y todos esos dioses de los cuales tenían estatuas, sino fue un Dios que no pudieron ver. Entonces es complicado. Pero viéndolo así, entonces las señales de Dios son de ira, de castigo y de vida, como les mencioné al principio, como el arco iris. Nos recuerda su misericordia, pero también nos recuerda su ira. Bueno, vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 34. Dice allí: te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, a mi alma, y le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. La profecía que el Señor hace sobre Elí, porque sus hijos andaban tan desordenadamente, él no fue capaz de organizar su casa, que el Señor le dice, pues voy a tener que cortar a tu descendencia del sacerdocio. Así que esta será la señal, tus hijos morirán en un solo día. Sabrás que así será porque vas a ver que ambos van a morir. Tenaz. Como en el título esté, señales de ira y de castigo. Esto no pasó porque sí, ¿no? Hace falta conocer la historia de Ofni, Finés y qué pasó con Elí. Veamos Ezequiel 6, 7. En Ezequiel 6, versículo 7 dice: los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy Yahweh. Esta es profecía contra los montes de Israel, dice aquí como título en el capítulo 6. ¿No? Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Es una profecía acerca de un juicio que el Señor enviaría sobre Israel, ¿no? Aquí que yo haré venir sobre ustedes espada y destruiré sus lugares altos. Y bueno, la narrativa es así súper catastrófica, apocalíptica, y dice: y sabrán que yo soy Dios. Sabrán que yo soy Dios cuando estas cosas pasen. Es decir, cuando viene la calamidad delante del pueblo, recordemos lo que leímos en Deuteronomio. Cuando ustedes se desvíen de estos caminos y llegue la calamidad, sabrán que yo soy Dios, que ha sido puesto como señal. Ezequiel 7,
capítulo 7, versículo 4. Aquí más adelante. Dice, desde el 3, ahora será el fin sobre ti, enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos, pondré sobre ti a tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabrás que yo soy Yahweh. Así ha dicho el Señor, un mal, he aquí un mal que viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. ¿Y qué estaba pasando en aquella época? Isaías, ¿qué fin vendría? La deportación de Babilonia. Vendrían los babilonios, quemarían el templo, eso pasaría de todo, el fin vendría. Literalmente pasó una exterminación, un juicio grande en Israel y en Judá. Les voy a leer aquí rápidamente los otros versículos. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 10. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaréis y sabrán que yo soy Dios. En el 12, y sabrán que yo soy Dios, que soy Yahweh, porque han andado en mis estatutos, porque no han andado en mis estatutos, ni han obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que les rodean han hecho. Aconteció, y bueno, entonces el Señor dice, sabrán que yo soy su Dios cuando me obedezcan y cuando no me obedezcan. Se van a enterar, ¿no? Van a saber de mí. Capítulo 12, versículo 20. Las ciudades habitadas quedarán desiertas, la tierra será desolada, y sabrán que yo soy Yahweh. En el 13:23. Por tanto no verán más visión vana, ni practicarán más adivinación. Libraré a mi pueblo de su mano y sabrán que yo soy Dios. 15:7. Pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon. Fuego los consumirá y sabrán que yo soy Yahweh cuando pusiere mi rostro contra ellos. Tenaz, ¿no? Todas son profecías de calamidad. Anuncios que el Señor dice, vea, si usted sigue el mal camino le va a ir mal y va a saber que yo soy Dios, es lo que dice, ¿no? No me tiente, no me pruebe, porque va a saber que yo soy Dios. Así que las señales, ojo, cuando pasan estas señales tenemos que aprender a ver, porque el Señor anunció a su pueblo que le iría bien y serían benditos en todo si, condición, seguían sus caminos y le obedecían, pero que les vendría unos tiempos tan duros, tan difíciles que serían enviados a los confines de la tierra, esparcidos, ¿no? Y anunció lo que pasó. Y finalmente fue como una señal. Porque cuando vemos a todo esto aprendemos de eso. Fue anunciado y nosotros nos contamos como eso, como los que fuimos, como parte de todos esos que fueron enviados lejos, como gentiles, como un pueblo que ya no era pueblo y vino a ser pueblo otra vez. Todo eso que anuncia la Escritura, que anuncia las cosas antes de que acontezcan, pues nos tienen que dar una enseñanza grande de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Pues su señal, las señales que ha dejado en la Escritura deberían hacernos entender sabiduría y entender quién es. Vamos al punto 7. Los profetas como señal. Los profetas como señal. En Isaías 8:8. Isaías 8:18 dice: He aquí yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señal y presagio en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte Sión. Si les dicen, pregunten a los encantadores y adivinos que susurran hablando, respondan: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Y qué pasa con Isaías y sus hijos? Pues que en la vida de Isaías y de muchos profetas, el Señor manifestó un comunicado, una señal para el pueblo. En los profetas, en sus vidas, en los acontecimientos de estos se manifestaba las cosas que sufriría el pueblo, se manifestaba, eran como una parábola de lo que el Señor quería decirle al pueblo, ¿no? Como Oseas, cuando el Señor en sus hijos le habla de un pueblo que no es su pueblo, de una amada que le dice cásate con una prostituta, le dice prácticamente con una ramera, y en eso quería representar la condición del pueblo, quien una y otra vez se vivía como una prostituta, haciendo alianzas con uno y otro pueblo, yéndose a los ídolos de uno y otro pueblo, y finalmente Dios detrás de ellos diciéndoles vuelvan a mí, como le tocó a Oseas detrás de esta mujer. Así le tocó a muchos profetas, ¿no? Así que Isaías dice: yo y mis hijos somos señal para este pueblo, ¿no? Jeremías, por ejemplo, Jeremías en el capítulo 13 dice: así me dijo Yahweh, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos
y no lo metas en agua, y aquí es la señal del cinto podrido. Y aquí es una señal, así como aparece en el 13, versículo 1, también en el 12. Aquí viene otra señal, es la señal de las tinajas llenas. En el capítulo 18, la señal del alfarero y el barro. En el capítulo 19, la señal de la vasija rota. Y en el 27, la señal de los yugos. Como en vivencias de los profetas, el Señor comunicó profecías para el pueblo. Ezequiel capítulo 4, el Señor le dice a Ezequiel: tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es la señal de la casa de Israel. Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos, etc. El Señor le dice a Ezequiel que tenía que hacer diversas cosas extrañas. Todo esto en representación de la conducta del pueblo y de lo que le sobrevendría. Entonces, los profetas también vivieron sus vidas como una señal, muchos de ellos, ¿no? Ezequiel 12:1. Vino mi palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde, ¿no? Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y apártate y parte del día delante de los ojos, y pasarás de un lugar a otro, lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y bueno, aquí dice una serie de cosas que tenía que hacer para que el pueblo lo viese. En el 6 dice: delante de los ojos del pueblo llevarás sobre tus hombros de noche, los sacarás, cubrirás tu rostro, no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Yo hice así como me mandó, saqué mis enseres, y hace lo que el Señor le obedece. En el versículo 10 dice: así ha dicho el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén, a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles: yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con ustedes, partirán al desierto en cautividad. Y otra vez, como ellos en sus vidas tenían que representar, o sea, el Señor se los puso en plastilina a todos, a muchos, los profetas, como señales de lo que acontecería. En el 24 de Ezequiel dice, capítulo 24 dice: Ezequiel pues os será por señal según todas las cosas que él hizo harán. Cuando esto ocurra, entonces sabrán que yo soy Yahweh, el Señor. Amén. Entonces estamos hablando de los profetas como señales. Y aquí vendría entonces Yeshua. Vamos al punto 8. Yeshua, la señal divina. Isaías 7:11. Isaías 7:11 dice: pide para ti señal de Yahweh tu Dios, demandándola, ya sea debajo en lo profundo o arriba en lo alto. Le dice Isaías al rey Acaz. Respondió Acaz: no pediré, no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Emanuel. La señal prometida de una señal que apunta al Mesías y al postrer estado de lo que es Israel. Y aquí dice: esto será la señal. ¿Cuál es? Que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y este portaría el nombre de que Dios está con el pueblo, Dios con nosotros. Esta señal de la cual le dice Isaías a Acaz: pide una señal la que quieras, del cielo, de la tierra, de donde sea. Pues esta es la señal que él dice: una mujer virgen concebiría y daría a luz un hijo. Pues en Lucas capítulo 2, versículo 12 dice, esto es cuando hablamos de los pastores que de los reyes que van a visitar al Mesías cuando nace. Dice que a ellos también se les dio una señal, ¿cierto? Y un ángel se les aparece y les dice en el capítulo 2, versículo 10, el ángel les dijo: no teman, he aquí que les doy nuevas de gozo, que será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sí? Y hay varios pasajes que hablan de señales que vieron, una estrella que siguieron, donde se les anunciaba dónde nacería el niño. A María se les aparece el ángel y dice que nacería un hijo, y que ese hijo de ella sería llamado el Mesías, ¿no? En Mateo 1:23. Aquí una virgen concebirá, en el versículo 21, en el 20, pensando en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, de ella es engendrado del Espíritu, lo que es engendrado de ella es del Espíritu. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, una señal se manifiesta.
Si el Señor dice que esto sería una señal, como todas las que hemos visto, las señales ninguna fue subjetiva, ninguna señal fue una teoría. Todas las señales fueron tal cual visibles. Pues aquí que la señal de la Virgen sería también real. No podemos pretender que todas las señales de la Escritura que hemos leído sean verídicas, pero cuando se menciona el tema de María o de Miriam con Yeshua, salga la excusa pues que quizás su virginidad no era tan virgen. O se diga pues no, quizás no sea, o sea, como que se le adjudique un pasaje que no sea. La pregunta es ¿por qué? Si finalmente era una señal que se había anunciado. Así que es importante que lo veamos. Las señales están puestas para que sean vistas. En el capítulo 2:34 de Lucas dice: los bendijo Simeón, dijo a su madre, a la madre de Yeshua, María: aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto es cuando va José y Yeshua, van a Jerusalén, y ellos estaban, ¿cómo se dice? Bueno, llevan a Yeshua al tiempo de la circuncisión, ¿cierto? En el tiempo de la circuncisión, y fueron hasta el templo para ofrecer la ofrenda, que eso corresponde, y ahí es cuando viene un hombre llamado Simeón y habla con ellos, y este es el que les dice que Yeshua ha sido puesto como señal, y no cualquier señal, sino una que sería contradicha, es decir, una señal que no sería aceptada. Entonces ese es el primer punto. Como Mesías se anuncia desde Isaías y con muchos más pasajes, pero como señal puntual el de la Virgen, eso es muy clave como señal. Luego Simeón que se habla acá, también dice: esto yo lo vi, esto es una señal. Los reyes que vinieron del oriente también vieron en esto una señal. El punto es que no tenemos muchos escritos, solo tenemos lo que comunican los evangelios, pero seguramente de este rey de Yeshua muchos se enteraron y muchos vieron señal sobre esto. Ahora veamos qué señales hizo como profeta, como Mesías, como hijo de Dios. En Juan 2:11 dice, cuando él hace el tema de las bodas de Cana, que convierte aguas en vino, dice: este principio de señales hizo Yeshua en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, creyeron en él. Entonces las señales que empezó a hacer era para que el pueblo creyese, para que sus palabras tuviesen autoridad, para que el pueblo creyese. En el 2:23 de Juan dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Viendo las señales, ¿no? En Juan 6, en el 3:2, dice: este vino a Yeshua, un hombre llamado Nicodemo, un principal judío, viene a Yeshua de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, ¿no? Es decir, las señales, el reconocimiento que ya tenía por las señales le precedía. La gente sabía que era un hombre de señales y que pues ahí estaba la duda: ¿es de Dios o no es de Dios? En Juan 6:2 dice: le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. En el 14:30 le seguía gran multitud porque en el 6:2, en el 14 dice, en el 14 ese mismo versículo: aquellos hombres, viendo la señal que Yeshua había hecho, le dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En el versículo 30 dice, le dijeron: ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? En el 7:31 de Juan dice: los fariseos oyeron a la gente. Ahorita hablamos de este asunto, que ellos le pedían una señal. En el 31 dice: muchos de la multitud creyeron en él y le decían: es el Mesías. El Mesías, cuando venga, hará más señales que las que hace este. O sea, si este no es el Mesías, ¿quién más va a ser? Y si se presenta el Mesías, pues ¿qué va a ser diferente que este ya no haya hecho? O sea, la gente tenía muchas pruebas, sin duda, que él era el Mesías, pero se rehusaba a creer realmente. Pero la postura del pueblo no era tan fácil, ¿no? En el 10:24 dice: le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Yeshua les dijo: les he dicho, y no creen. Las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecen jamás, nadie me las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos.
y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua les dijo: muchas buenas obras, estas obras se refieren a las señales, a los milagros, muchas obras he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Yeshua les dijo: ¿no está escrito en su ley, yo dije, ustedes son dioses? En un salmo dice eso. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen: tú blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. O sea, si yo no estuviese aquí manifestando todo este poder, pues no crean nada. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, crean a las señales. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó y bueno, se fue. En el 41 dice: muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron allí. Muchos creyeron en Yeshua por sus obras, pero otros encontraron un gran tropiezo en esto. Veamos Juan 4:48. Entonces Yeshua le dijo: si no vieres la señal y prodigios, no creeréis. La gente buscaba señales, y tristemente dice Yeshua: si no hubiese una señal, ustedes no van a creer. O sea, las señales eran necesarias, porque si no, no creerían. Y aún así, viéndolas, no creyeron. En Juan 12:37, estas cosas habló Yeshua y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció el corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué no creían a Yeshua? Porque se veían confrontados con la creencia de los líderes acerca de él y se hacían los ciegos, literalmente. Preferían hacerse ciegos a reconocer el poder que obraba en Yeshua. Mateo 12:38. Le respondieron algunos escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal. Pero señal no les va a ser dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿recuerdan que uno de los puntos era los profetas como señal? Pues Jonás también lo vivió como una señal. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta será la señal, la muerte y resurrección. Y la predicación posterior a eso. Pues Jonás, cuando sale de la ballena, del pez, lo que hace es predicar acerca del arrepentimiento para que la Nínive fuese salva. Y se arrepienten. Pues literalmente eso es lo que dice Yeshua. ¿Quieren una señal mayor a todo lo que ya han visto? Pues no se les va a dar otra señal. Ustedes son un pueblo terco y obstinado. Por eso la señal de ustedes va a ser la de Jonás. Van a ver al profeta muerto y revivir. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esa generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que se les mostrase señal del cielo. Él respondió y les dijo: cuando anochece dicen buen tiempo es porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Dejándolo se fue. Entonces otra vez les dice: ¿ustedes quieren una señal mayor a todo lo que han visto? Pues son unos hipócritas porque pudiendo leerlas y ver las señales actuales demandan otras mayores. Así que solo se les dará la del profeta Jonás. ¿Cuál fue? Predicación. Muerte y resurrección y predicación. 1 Corintios 1:22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados judíos como griegos, el Mesías poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación nuestra es al Mesías muerto y resucitado, lo que dijo Yeshua: la señal de ustedes será mi propia muerte y resurrección y su predicación. Eso es. ¿Demandan más señales? Pues esa será la que se les va a dar. Juan 20:30. Hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero están
Estas se han escrito para que crean que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Para qué se nos dejó el testimonio de estas señales? Para que creamos, ¿no? En Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre todos, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros, por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, resuelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Entonces dice, escuchen estas palabras: Yeshua aprobado con maravillas, prodigios y señales, que murió y resucitó. De este nosotros hablamos, de este anunciamos. Entonces, esas fueron las señales que Yeshua hizo. Y ya para verlas una por una, pues son un montón. Basta que te leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí se anuncian que levantó a muertos, que dio vista a ciegos, que dio que el sordo oye, que el cojo brinca, que todo, o sea, todo lo que vemos como una imposibilidad para humanamente empezó a acontecer, ¿no? Caminaba sobre las aguas, que conocía el pensamiento de la gente, que anunció tantas cosas importantes que demostraban las señales de alguno que venía de parte de Dios. La parte 3 de esta sección de Yeshua son las señales que él anunció. En Juan 2:18 dice: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yeshua, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura de la palabra que Yeshua había dicho. Yeshua anuncia como una señal su muerte y resurrección, pero ojo, no solo esto, sino también la destrucción del templo. La destrucción del templo fue anunciada por él. El templo sería destruido, en diferentes ocasiones lo hace. Juan 20:25 le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Yeshua, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo: pasa ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yeshua le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Benditos los que no vieron y creyeron. Este pasaje, Yeshua ya resucitado y un discípulo de ellos diciendo, pues, hasta no ver no creer, le dijo: pues bendito si sin ver creyeras. Y le demostró que él era el Mesías. En Hechos 2:14 también se presenta el Espíritu Santo como una señal anunciada y que aconteció, ¿no? En 2:14 de Hechos dice: Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y dijo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, esto se cuente, no pase por alto, escuchen mis palabras. Estos no están ebrios como ustedes suponen, sino porque es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus hijos verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo, señales en la tierra y sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Bueno, hasta ahí. Él dice: el espíritu del Señor se manifestó como una señal anunciada, ¿cierto? Por los profetas. Una señal anunciada. Así que esto no pase por alto, sino que se enteren todos. En Hechos capítulo 4, versículo 16, ellos dijeron: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta se ha hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Y esto es acerca de cuando sanan al cojo que estaba en la entrada del templo. Dicen: no podemos retenerlos, pues hay señal de que Dios está con ellos. Las señales que hacen hablan por ellos. Hablando de los apóstoles. Porque Yeshua dijo, ¿cierto?, que las señales les seguirían. Las señales les seguirían. Cuando Yeshua los envía a los apóstoles, dice: vayan, y todas estas señales les seguirán. Sacarán fuera demonios, sanarán enfermos,
harán milagros y prodigios para que el mundo les escuche, ¿no? Las señales que el Señor anunció, los apóstoles las hicieron. 1 Corintios 14:22, las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Incluso los dones del Espíritu y las lenguas en particular, dice, son señal para que el incrédulo crea, ¿no? Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Está hablando de los apóstoles, cómo andaban con prodigios, señales que el Señor hacía a diestra y siniestra según su voluntad. El cuarto punto y último es señales anunciadas. Señales en ejecución. O sea, son cosas que anunció el Señor y la Escritura y que aún están pasando. O sea, que no han finalizado y que tenemos que ver. Marcos 24:4. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Yeshua respondiéndoles comenzó a decir, miren que nadie les engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, engañarán a muchos, pero cuando oigan de guerras, rumores de guerra, no se turben, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambre, alboroto, principios de dolores son estos. Miren por ustedes mismos porque les entregarán a concilios, sinagogas, les azotarán, delante de gobernadores de reyes les llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando les traigan para entregarles, no se preocupen por lo que han de decir, no piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablarán, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra padres y los matarán. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Pero cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que están en cinta, de las que críen aquellos días. Oren porque su vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación, hasta este tiempo ni habrá. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno les diga, miren, no está aquí el Mesías, miren, allá está, no le crean. Se levantarán falsos mesías y los falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Pues ustedes miren lo que les he dicho antes. Yeshua anuncia algo bueno. Este es un pasaje complicado porque si bien es algo que ya pasó. ¿Cuándo pasó todo esto? La destrucción del templo. O sea, todo esto que anuncia Yeshua ya pasó. Porque literalmente todos los que están en Judea tenían que huir. Cuando vieran la destrucción asoladora de la que se anunció el profeta, y en las semanas de Daniel anuncian todo esto, incluso el libro del Apocalipsis, todo lo que anuncia tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén. Todo esto tiene que ver con algo que ellos vivieron como una gran calamidad, que los mandó al destierro por casi que podríamos decir miles de años, porque estuvieron desde esa época que es más o menos el año 70 hasta el 1940 y punta. Entonces estuvieron por lo menos unos como casi 1900 años en el destierro. Y fue una época de una matanza tenaz y destrucción como nunca antes. Y el templo fue destruido hasta que, como dijo Yeshua, no quedará piedra sobre piedra. Todo aconteció como Él lo dijo. Sin embargo, Yeshua no ha regresado. O sea que de ese tiempo a lo que en el versículo 24 sigue, dice, después de aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias estarán en los cielos, serán conmovidas, verán al Hijo que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Eso no ha acontecido. O sea que, a pesar de todo, y fue un evento, las profecías siempre, o muchas, generalmente tienen cumplimientos diferidos en el tiempo. Y muchas se cumplieron literalmente de esa manera. Así como Daniel profetizó para su tiempo y posterior de su tiempo, luego en el Apocalipsis hay como un reciclaje de las profecías de Daniel que apuntan a algo que acontecería más adelante, que es la destrucción del templo, y por lo tanto, y por la misma regla bíblica, al futuro. Entonces, las profecías que hay acerca, las que más se extienden en la Escritura, son sobre esto, sobre gran calamidad, sobre gran engaño, sobre gran oposición, sobre destrucción de imperios, de poderes, un revuelco a la sociedad de todo tipo, hasta que el Mesías se manifieste, hasta que caigan todas las potencias.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos del extremo de la tierra. Y esto está hablando de la unificación y la restauración de Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabrán que el verano está cerca. La señal de la higuera, que es algo que muchos comentaristas apuntan a que se refiere a la restauración de Israel. Ahorita en el 1947, no recuerdo, 1949, cuando volvió o se le dio nuevamente el terreno de la tierra de Israel y se constituyó nuevamente como un país para los judíos expatriados. Entonces dice, aprendan de la higuera. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabrán que el verano está cerca. O sea que, como dijo Yeshua, vean los tiempos y aprendan las señales. Es importante que vamos a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es una señal más, como he mencionado en varias ocasiones. Sepan ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que están cerca las puertas. De cierto les digo que no pasa esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, de autoridad a sus siervos y cada uno a su obra, y al portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no les halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Finalmente, ¿qué dice Yeshua? Sin importar cuánto se demore, no se afanen por eso, simplemente esté velando. ¿Y qué es velando? Velando es que el Señor lo encuentra haciendo su voluntad. No se duerma pensando que no, o sea, es que de eso se trata la fe. Abraham caminó la senda de Dios, aunque nunca vio las multitudes de las estrellas de los cielos, pero vio y anduvo como viendo al Mesías por delante. Tenemos que aprender, porque Yeshua anunció que vendrían cosas, ¿no? Cada vez que pasa una guerra dicen, uy, no, es que eso ya es el fin, ya viene el Mesías. Pero eso es el pensamiento de todos en todas las épocas. Los apóstoles decían, uy, pues ya está pasando todo eso, es que ya viene el Mesías hasta que aparece. Pablo lo pensaba así. Y créame, en cada siglo, de todos los que han contado la historia bíblica, de los que han creído en Yeshua, han dicho, este es el último tiempo, ¿no? Hoy en día todo el mundo hace sus cuentas. El mismo Isaac Newton todo el tiempo está sacando sus cuentas, sus cuentas a ver cuándo era que iba a aparecer el Mesías. Porque ha sido una creencia, pues como dice la escritura, Belén, otra vez, una señal que... ¿Por qué todo el mundo se enfrasca en eso? Pues porque fue puesto para eso, como una señal. Es importante que lo tengamos presente. Sea que pase ahora o después, no importa. El caso es, dice Yeshua, no importa si es ahora o después, velen. Pero sepan que esto está muy cerca, ¿cuándo? Ya que dio una clave. Cuando la higuera florezca. Una higuera que florece. Pasó algo bonito, yo compré una higuera. Compré varias plantas, entre esas una higuera, un brevo, que le llamamos aquí en Colombia. Y la planté y ya está crecidita, ¿no? Tenía que unos 30 centímetros de alto y tenía una única brevita. O sea, la compré en un, ¿cómo se llama esto? Un vivero de frutas, un vivero frutal. Entonces ya las entregan listas como para sembrar. Y al momentico se le cayeron varias ramas y yo pensé que se me iba a morir el brevo. Y le dio como un honguito o algo así en las ramas, se pusieron cafés y estaban muy marchitas. Y al par de días le empezaron a salir hojas por todo lado. Y fue muy bonita esa sensación de que brotó. Porque literalmente le sale brote todo el tiempo. Le sale un brote de nuevas hojas todo el tiempo. Así que me recuerda esto. Cuando la higuera está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Aquí en Colombia es difícil porque aquí el tema del clima y las estaciones pues no es regular. Aquí todo el tiempo es invierno y todo el tiempo es verano. Literalmente un día hace el sol más tenaz y el otro día el aguacero que invade todo, ¿no? Y así es todo el año. Es difícil aquí en Colombia, pero seguramente en tierra de Israel y en lugares donde las estaciones son claras, pues como leímos al principio, las señales de las estaciones nos sirven para entender los tiempos. Yeshua dice, lean las señales que hay en las estaciones. Mis hermanos, hay más por decir, pero ya se me extendió mucho la prédica. Voy a poner una última y es el retorno del pueblo. En Ezequiel 20:42 dice: sabrán que yo soy Yahweh, ojo otra vez, sabrán que yo soy Yahweh cuando haya traído a la tierra de Israel, a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a sus padres. Allí se acordarán de sus caminos y de todos sus hechos en que se contaminaron y aborrecieron
a ustedes mismos a causa de todos sus pecados que cometieron. Sabrán que yo soy Yahweh cuando haga con ustedes por amor de mi nombre, no según sus caminos malos, ni según sus perversas obras, o casa de Israel, dice el Señor. Sabrán que yo soy Dios cuando les perdone, cuando los restaure. En Isaías 55:13 dice: así será mi palabra en el 11, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera, será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldrán, y con paz serán vueltos. Los montes, los collados levantarán canción delante de ustedes, todos los árboles del campo serán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá rayán, será a Yahweh por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, cuando la tierra de Israel florezca. Y aquí hay un dato importante, y otra vez, veamos las señales. La tierra de Israel más que nunca, hoy en día, ha reverdecido, sea por tecnología, por lo que quiera, pero es un hecho. El terreno árido de la tierra de Israel, una gran porción de mucha resequedad, de mucho desierto, está siendo renovada con ríos literalmente desalinizados, extraídos del mar, con unas tecnologías muy interesantes que han llevado a Israel a ser una potencia renovada. Eso es algo, otra vez que les digo, tiene que ser visto como una señal. Isaías 66:19, pondré entre ellos señal, enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, Fud, Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos sus hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte en Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda de utensilios limpios a la casa de Yahweh. Tomaré de ellos para sacerdotes levitas, dice Yahweh, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecer delante de mí, dice el Señor, así permanecerá su descendencia y su nombre. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos y adorarán delante de mí, dijo el Señor. ¿Qué es esto? Señal. Pondré señal entre ellos. Pondré señal entre ellos. La restauración de nuestro pueblo es algo que ha ido aconteciendo poco a poco. Para muchos puede ser, pareciera que es que uno molesta mucho con el tema de Israel, pero no puedo hablar de el Dios de Israel sin mencionar a Israel, porque es el Dios de Israel, es mi pueblo, yo soy Israel, y para entender a mi Dios tengo que entender a mi pueblo, porque de acuerdo al comportamiento de mi pueblo, el Señor manifestó cómo es Él, así que puedo entonces yo también conocerlo. Veamos las señales, mis hermanos, para que entonces podamos saber si hay o no Dios. De repente hemos cerrado nuestros ojos a grandes señales que Él ha marcado en la historia y en el universo, y nosotros nos hemos hecho torpes. Quizás démonos una oportunidad de pensar diferente y de reentender nuestra forma de comprender nuestra existencia en este mundo. Que tengan todos una linda semana, un lindo cierre de Shabbat. No olviden compartir estos videos, dejarnos sus comentarios. Que el Señor los bendiga y gracias a todos. Shalom.